Hola, bienvenidos a la unidad 3, análisis de información y formas de citación. Esta es la lección 1, bases de datos especializadas. Vamos a entrar entonces a la página web institucional www.funlan.edu.co, como se verá en esta presentación. Aquí vemos que si entramos por biblioteca, en el recuadro subrayado en rojo está bases de datos en línea. Si ingresamos ahí, esto nos va a llevar al sistema académico. Una vez en el sistema académico, en la parte inferior, como se ve en la barra, dice Tools and Online Libraries, que es herramientas y bases de datos en línea. Una vez ingresamos ahí, como está en el recuadro, nos aparecen estas bases de datos. Hay una serie de 20 bases de datos, unas por áreas de conocimiento, pero en particular en este curso exploraremos 3 de ellas, y una de las actividades evaluativas será, como veremos a continuación, unas capturas de pantalla o pantallazos, como decimos aquí, en la que se va a mostrar cómo se filtra una búsqueda en 3 etapas, es decir, una primera en la que hay un hallazgo más grueso, cómo se filtra dándole una serie de criterios y va reduciendo la información, hasta una tercera captura en la que podamos ver que se encontró un grupo de artículos más específico, más depurado, que va a ser el grupo de autores y textos que usted va a discutir si va a hacer una revisión o si va a hacer un artículo original. Es decir, lo más recomendable actualmente es que sea el tipo de artículo que se elija o que se produzca, se especifique una búsqueda en bases de datos, porque esto es lo que garantiza que realmente usted está comentando la información de punta o más relevante en la actualidad, puede ser en los últimos 5 años. Sobre esto insistiremos más adelante. Entonces tenemos una que es la más general, como la más conocida, sobre todo para estudiantes, que es la base de datos EBSCO. En esta vamos a ingresar y vamos a hacer una de las búsquedas según el tema de la elección que ya hemos declarado en el proyecto de escritura. La otra base de datos que aparece ahí subrayada en rojo es ScienceDirect. En esta también haremos una búsqueda, o sea que ahí llevamos 6 capturas de pantalla. Y finalmente, una de las bases de datos más potentes es Scopus, y con esa también haremos el filtro de 3 búsquedas y haremos la captura para un total de 9 imágenes que van a ser integradas en un PowerPoint o en un Word para el envío de esta evidencia. Si ingresamos a una de esas bases de datos, aquí hay un ejemplo de una base de datos más potente, que es la Web of Science, disponible en algunas bibliotecas universitarias de la ciudad. Allí podrán ingresar, pero en la institución contamos con una muy potente también, que es Scopus. Una vez adentro, en este ejemplo vemos que se buscó en inglés el término psicología política. El sistema lo que hace es descomponer el término política y psicología. Como podemos ver, esta es la primera imagen y hay 2.944 resultados. Es una información muy voluminosa, no la vamos a poder manejar porque enfrentarnos a esta información es demasiado excesiva, y lo que buscamos es que haya, ¿cierto?, una depuración. Por eso hay que definir unos criterios de inclusión, cuáles son los artículos que van a ser incluidos, que cumplan con unos requisitos específicos de la investigación que estamos realizando, y unos criterios de exclusión de los artículos que no cuentan porque
no cumplen con esos criterios de búsqueda que necesitamos para nuestra investigación. De ese modo, si hacemos un filtro de estas 2.944, vamos a encontrar que se reduce significativamente. Veamos que en la barra a la izquierda dice categorías por áreas de conocimiento y está ciencias políticas, psicología multidisciplinaria, psicología social, sociología, ciencias sociales interdisciplinaria. Y en este caso lo que podemos hacer es buscar, por ejemplo, estas 528 que aparecen en el paréntesis por psicología multidisciplinaria y vamos a ver que hay una reducción. Esta es una segunda captura y en la tercera ya tenemos esos 528 buscando psicología política por psicología multidisciplinaria, reduce a más de la mitad la búsqueda, pero aún así tenemos que seguir depurando la información. Como veremos en la siguiente, si dijimos es psicología política, pero en artículos y en los que se refieren a solamente los más citados, podemos también buscar cuáles son los artículos más citados en estas categorías y nos aparecen estos dos. Avanzamos en la búsqueda y encontramos que sí, yo quiero estudiar psicología política. Aquí vemos donde dice buscó, si ven en la parte superior izquierda, buscó, dice Political and Psychology y por tipos de artículos, por psicología multidisciplinaria, más artículos, y fuera de eso yo quiero decir que es psicología política, pero en estudios de género, en estudios de mujeres. Cuando aplicamos esa búsqueda nos aparecen 31 artículos. 31 artículos sí los puedo analizar, sí son más manejables, es un grupo en el que yo voy a poder dar cuenta. De hecho, esto puede reducir más cuando aplique los criterios de inclusión y de exclusión de los artículos, y así puedo hablar de estudios de género, estudios femeninos en psicología política. Veamos que si uno de esos artículos que me aparecieron ahí me interesa, resulta que cuando le doy clic al artículo me va a aparecer solamente el resumen y me va a llevar a la página de la revista. Pero actualmente hay muchas revistas que están en plataformas privativas o de copyright que exigen un pago por la descarga del artículo. Entonces lo que hacemos es ir al enlace de la revista, este artículo que aparece aquí, Troubling Calls for Evidence, etc. Lo voy a buscar en la revista, pero me va a aparecer un cobro por ella. En ese caso lo que hacemos es, como se ve en la barra de búsqueda en azul, copio ese enlace, el enlace en la barra lo voy a llevar a una plataforma que actualmente descarga estos artículos sin hacer ese cobro privativo de estas plataformas, que se llama C-Hub. Ese enlace en la barra de búsquedas lo copio y lo pego en esta otra barra donde dice Open de C-Hub. ¿Y qué va a ocurrir? Que ese artículo por el que tenía que pagar, pues ahora me lo va a descargar sin ningún problema, salvo que esta plataforma C-Hub desaparezca definitivamente por ese pleito actual que tienen con estas bases que hacen un cobro por el conocimiento científico. Como ven, tampoco hay una barrera, así como decíamos al principio, no puede haber ya barrera idiomática porque hay recursos para traducir, y tampoco hay barrera para descargar artículos porque tienen un cobro por ellos, entonces ya podemos acceder mediante ese software alternativo. Otro ejemplo con la base de datos Scopus, con la que cuenta la institución. Ustedes podrán navegar ahí libremente desde el sistema académico y veamos en este ejemplo.
Si buscamos por la palabra suicidio, en la parte superior izquierda, debajo de Search, que significa búsqueda, aparece el título y la palabra clave, suicidio. Son 848 resultados. Estas búsquedas con estos criterios es por ejercicios que hemos hecho con estudiantes de este curso, entonces los he retomado para esta explicación. Luego yo voy a decir, no, pero es que no es únicamente suicidio, además 848 resultados son muchos. Para manejarlos en una investigación aplico unos criterios de inclusión y otros de exclusión y voy depurando la información. Finalmente digo, es que es suicidio, pero en el área de psicología social. Si ven aquí en la parte superior, donde están palabras clave, suicidio, y documento tipo, artículo y subárea multidisciplinaria y psicología social, ya no son esos 840 y tantos, sino que son 109 artículos, que empiezan a ser más manejables que todo ese volumen de información. Pero hay que seguir depurando porque no es solamente suicidio, sí, es suicidio, pero en psicología social, pero es en adolescentes. Al agregar suicidio en adolescentes, pero en redes sociales, me aparecen 5 artículos de cientos que al inicio tenía. Entonces aparecen 5 artículos específicamente sobre esta área. Si usted pertenece a ingenierías, si usted pertenece a comunicación, a gastronomía, al área que sea de nuestros programas, usted se va a pensar ahí, ¿cierto? ¿Cuál es su tema y cómo lo va a ir especificando para hacer una reducción mínima en 3 capturas de pantalla, como hicimos aquí en este ejercicio? Bien, ahora la base de datos EBSCO, que es la más conocida en el ámbito universitario porque es a la que más acceden los estudiantes. Hacemos el mismo ejemplo que con Scopus anterior y es buscar el término suicidio. Si buscamos ese término, usted podrá incluir ahí resistencia de materiales, fórmulas químicas en la cocina, yo qué sé, según el área al que usted pertenezca, ingresa en este primer campo una palabra clave y como podemos ver aparece en un inicio 221 resultados, lo que también excede un poco la capacidad de análisis por el volumen de información. Entonces lo que hacemos es criterios de inclusión, criterios de exclusión y vamos depurando, es decir, que es suicidio, pero en social media o redes sociales esto nos va a arrojar ya no 221 sino 31 hallazgos. Pero si le digo que es suicidio en redes sociales y en adolescentes, la búsqueda precisamente es más compacta, es un grupo de 31 artículos que al aplicarle estos criterios que ya mencionamos van a quedar algunos que son los más relevantes y que sí apuntan al objeto de estudio que nosotros estamos desarrollando en el artículo. Entonces el ejercicio va a ser similar al que yo acabo de explicarles. Ustedes van a hacer esas 3 búsquedas en Scopus, ScienceDirect y en EBSCO, que es la que acabamos de explicar, 3 capturas de pantalla por cada base de datos.